Hola, ¿qué tal? Somos los Testigos de Marte. Tendrá usted un minutito para hablar de nuestro Señor y Salvador Marte y sus aventuras. Bienvenidos sean a este bonito... ¿En qué capítulo vamos, el profe? Ya. 7, ¿no? ¿7? No, más, ¿no? ¿8? ¿9? No. Según yo, 7. Por eso es el 7, seguramente. Pues ya, vamos que volamos, vamos que volamos. De hecho, el 7 de la suerte. El 7 es el número de la suerte. Y qué buena batalla escogiste, profe, para este gran programa especial número 7, ¿eh? Haciendo referencia verdaderamente, porque sí leemos los comentarios, de hecho luego lo vamos a hacer, pues leí un comentario de los 3 primeros videos que hicimos de un suscriptor de Spotify que nos pedía por favor la batalla de Gaugamela, que cuándo la batalla de Gaugamela. Y dije, pues sí, la verdad es que ya corresponde, porque ya llevamos bastantes seguidores, de verdad, se los agradecemos mucho. Muchas gracias. Y está yéndonos increíble con el proyecto, mucha gente la está interesando de todo el mundo, digámoslo en términos geográficos, teóricos, políticos. Hay muchos colegas míos que también les interesa mucho el tema, que ya vamos a invitar, por cierto, Claro. si quieren. Y la verdad es que yo estoy muy feliz de trabajar tanto contigo como con todos aquí en Malafama. La verdad está increíble este proyecto y yo creo que merecíamos trabajar ya una obra maestra, como se podría decir en términos de guerra, ¿no? Sí, sí, no, y la verdad que sí, justo. Y el profe ya lo dijo, pero me gustaría también decirlo a mí. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a este bonito proyecto, que va que vuela, ¿eh? Va que vuela, estamos avante, vamos rapidísimo. Y la verdad que los comentarios son increíbles. Muchas gracias por todos ellos, que son casi gasolina para el alma, como dicen por ahí, ¿no? Totalmente. Nos siguen dando ganas de seguir haciendo esto. Y pues, ¿por qué no aventamos antes de empezar con el spoilercito de la batalla del día de hoy? Que ahorita el profe nos contará un poquito de qué va. Pues, ¿por qué no leemos los comentarios? Por favor. Usualmente, ustedes para que sepan también de cómo se produce estos bonitos episodios, hay veces que nos juntamos a grabar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pues, los comentarios que leeremos ahorita van a ser del capítulo de la batalla de Pavía, ¿no? Para poder después leer los del capítulo más reciente. Entonces, en el capítulo de la batalla de Pavía, ustedes nos dejaron estos bonitos comentarios que dicen, mira, aquí me están escuchando doble, ¿cómo ven? ¿No? Ya estamos en una catedral así, tiene reverberación. Dice Milo Dávila, no saben cómo espero cada viernes su podcast. Son mi gasolina para terminar bien la semana. Cuídense mucho y de verdad qué buenos temas se están sacando. Ay, muchas gracias, pues, Milo, muchas gracias. Sombrero para ti. Nos quitamos el sombrero. Oye, hace mucho, está caliente este sombrero, ¿eh? Sí, no. Para todas las personas que nos estén escuchando. Bueno, en Spotify está raro porque en Spotify, a diferencia de Historia para Tontos, siempre hay video. Entonces, aquí no importa dónde nos estés escuchando, puedes ver estos grandes sombreros. De hecho, sí. El día de hoy son grandes sombreros. El profe viene como de los 50, bueno, como de los 40. Como de los 40, como claro. Los 40, sí. como Soy un agente secreto de los 40. De Anuara, sí, exacto. Exacto. Y el buen Iker es un revolucionario, ¿no? Soy Speedy González. Bueno, yo te quise ayudar, pero bueno. Mira, dice Juan Carlos Arroyo 3114. Dice, muchísimas felicidades. De momento, todos los episodios son buenísimos y muy bien explicados. Saludos desde Veracruz. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Manden bolovanes. Manden bolovanes. Dice Álvaro Campos, esperando con mucha ansiedad el nuevo capítulo. Saludos. Con mucha ansia, ¿no? Porque no te queremos dar ansiedad, ¿no? Estás arrancándose los pelos. No, es tanta la ansiedad que se escribe poco. Muy bien. Es tanta la ansiedad que se escribe poco, exactamente. También nos mandan un mensaje por acá que dice, es el primer video que veo en este canal, ya lo seguí en Historia para Tontos Podcast, sin duda, nuevo suscriptor. Sigan así, dice Homero Alonso Hernández Salas. Muchas gracias de por la suscripción. de verdad. Y dice Gerard Oropesa, espero que este doctorado monetice. Bueno, yo también lo espero. Aquí esperamos todo. Mira, esos fueron de YouTube, pero pues también dediquémosles un segundito para todos los que nos comentan en Spotify, ¿no? Sí, Los últimos supuesto. comentarios, dice Daniel Maruri, dice, estaría de lujo que hablaran de la composición del batallón de Zacapuaxtla. Soy de Cuetzalán y siempre me ha parecido que el nombre principal fuera el de Zacapuaxtla, siendo un municipio con poca población. Saludos. Claro que sí. Estaría padre. Déjenos, por favor, pues todos los comentarios. Y recomendaciones. Y recomendaciones, por favor, que ya ven Claro. que cumplimos, como, Sí. como la del día de hoy, ¿no? Al menos con esto sí, con las imágenes no, pero no digamos más. Pero no digamos más, es por tiempo. Es por tiempo, pero chicos. pronto. De verdad. No es por mala onda. No es por verdad. mala onda, pero sí yo creo que el año que entra empezaremos ahora sí un poco más fuerte, porque también hay reestructuración aquí en el estudio, entonces eso nos dará un poco más de tiempo para
darle todo el cariño que se merecen a todos ustedes. Y uno más, dice Diego Sánchez Gordillo, primer comentario, doctor Nico y queridísimo internacionalista Iker, saluda a un pipope por hacer mis semanas más amenas. Los te quiero mucho. Muchas gracias. Saludos pues, hasta Puebla, ¿no? Hasta Puebla. Bien, esta era la siguiente pregunta obligada del profe, si sabía qué significaba esa. Sí, de hecho, esa según frase. yo, no es una buena palabra, ¿no? No Ese es una concepto. buena palabra, ¿no? Bueno, pero si se autodenominó. Sí, exacto. Así, Él lo dijo, ¿no? more power to you, ¿no? Como dicen por ahí. Y también el comentario obligado antes de empezar, porque ya también no nada más tenemos muchísimos nuevos suscriptores más, que les agradecemos mucho, también tenemos nuevos haters. Ya empezamos, claro. No, pero eso está muy bien. En el primer capítulo de Historia para Tontos tuvimos, en el primer capítulo, de los primeros comentarios fue puro hate que nos cayó. Y fue como un buen augurio. Entonces, que hayan aparecido personas a las que no les gusta nuestro contenido, significa que estamos llegando a muchas personas, que Así también es. está muy bien. Entonces, y yo eso me di cuenta porque el saludo obligado de cada capítulo es para Elizabeth del Carmen Quiroz, que la queremos mucho aquí en este... Mi querida madre. Muy bien, le mandamos un corazón de aquí hasta donde se encuentre. Dice, muy interesante y ameno como siempre, pero en estos comentarios les ha aparecido un tal Piolín, que por ahí ya no lo podrán encontrar porque dejó comentarios bastante feos, que decidimos omitir y censurar, pues porque no aportaban nada, ¿no? Y dice, que los refuta con otras fuentes, ¿serán mejores que las de ustedes y el doctor Nico? Pregunta. Sería bueno contestarle a ese atrevido Piolín. Bueno, si me permites, a ver, la verdad como estaba pensando y comentando cuando leía los comentarios de este personaje, que evidentemente pues no deja nombre más que un seudónimo, sí. ¿no? Que luego averiguamos que tenía como trasfondos bastante oscuros en redes sociales, entonces por eso también fue como que, por lo menos en mi caso, dije, mira, como decía mi abuelito, precisamente el padre de mi madre, a palabras necias, oídos tontos, ¿no? Sí. Y en particular, como siempre lo digo también en mis clases, de verdad, el tema de las verdades como tal son construcciones que uno se va formando a través de la vida y sobre todo de una opinión propia. El pensamiento crítico es un valor que tenemos que tener todos, ¿ok? Todos y todas, por supuesto. Y es algo que tenemos que formarnos nosotros, ¿ok? Entonces, siempre que tengamos mucho cuidado cuando aparezcan estos personajes que digan, esto es mentira, yo traigo la verdad porque la verdad es esto versus lo otro, porque así es y no debería ser de otra manera. Siempre desconfiemos de la verdad revelada. ¿En qué sentido? No en el sentido de que no creamos o no en algo, sino en que siempre tenemos que usar nuestro pensamiento crítico para ser capaces de contraponer lo que nos están diciendo. Porque si lo único que hacemos es decir y repetir lo que nos dicen o negar lo que nos dicen, pues entonces, ¿qué estamos analizando, no? Y lo que estamos haciendo nosotros aquí en este tipo de espacios es precisamente contribuir con ese pequeño gramo de arena para que las personas puedan tomar su visión de las cosas y también formarse su propia opinión. Sí, y duden hasta de nosotros. Por supuesto, ¿No? claro o sea, que si sí. hay algo que no les queda claro, como este canal que dijo que un caballo pesa 600 kilos, no sé dónde sacó. No sé dónde sacó eso, pues, es un caballo de los de Botero, seguramente, pues no sé, pero... Un Ferrari, pero de los de verdad, ¿no? Claro, un cabalino Ferrari. rampante. Ajá, un Mustang así gigante. O sea, amigo, hazte Sí. ver, ¿no? Sí, O sea, sí. Pero bueno, entonces, pues, si ustedes los ven por ahí también en los comentarios, pues déjenles Déjenle su amor, ¿no? Déjenle su amor en los comentarios, denle su manita para abajo y ya nosotros nos encargaremos de enseñarle para dónde está la salida. Bueno, pero aquí también todos son bienvenidos y pues a manera de conclusión van para afuera los sombreros. Qué caliente está este, ¿eh? Muchas gracias. Qué bárbaro, qué bárbaro. El día de hoy sí. Nunca pensé, uno te cubre del sol, pero Bueno, una cosa por otra, ¿no? unas por otras. Exacto. Ni Y modo. pues ahora sí, empecemos, como decimos en Historia para Tontos, por el principio. El día de hoy les tratamos de platicar a todos ustedes sobre la batalla de Gaugamela. Gaugamela o Arbela. O Arbela, cualquiera de las Cualquiera dos. de las dos. A ver, así. la sinopsis de la batalla. ¿Cuál sería la sinopsis de la batalla? Para que se les antoje. La obra maestra de Alejandro que lo hizo ser el Magno. ¿No? Sí, Alejandro. Le decían el Magno y casi fue por esta de aquí. No, de hecho sí, yo te podría decir que sí. Que por, sí. por esta batalla, Alejandro se convirtió en el Magno. Wow, no, impresionante. Yo la verdad que conocía, o sea, hemos platicado ya del gran Alejandro, del gran Alex, ¿no? Ya es compañero. Alex Cuate para nosotros. Alex Cuate para nosotros, en varias ocasiones, pero nunca me había metido yo de lleno a ver esta batalla y sí es una magna batalla, es la mamá de los pollitos. Básicamente. Todavía se sigue estudiando, así como habíamos visto en Historia para Tontos, ya lo vimos. La batalla de Canas que sigue siendo como el ejemplo a seguir para muchos generales. Esta
Incluso, te podría decir, ya alerta de spoiler, Alerta de que spoiler. incluso se utilizó todavía en la campaña del desierto de 1991. Órale. O sea, ya más para acá. Ya muchísimo Sí, más sí, para sí, acá. sí, sí. Así es. Wow. No, y de verdad los números, o sea, también hay que ver de dónde agarramos la fuente, porque a mí me aparecieron unas fuentes que yo estaba aquí comentando con Pato en el estudio, y le dije, 1 millón de personas, ¿cómo puede No, que no, un no, millón de eso sí no personas? es cierto. Pero Ahorita lo justo, vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, aquí yo tengo para, a manera de introducción, pues, ¿qué estaba pasando en el contexto histórico, no? Estamos en el 331. Estamos en el 331 antes de Cristo, ¿no? Entonces, exacto, empieza la musiquita y tenemos, ubíquense ustedes en Macedonia, ¿no? Macedonia pues era un reino griego en ese momento, pero pues como con su propio estilo, ¿no? O sea, a diferencia de otros estados griegos, pues ellos tenían una monarquía que era hereditaria, ¿no? Así es. Que era una nobleza muy militar y hasta una asamblea formada por el ejército, ¿no? Ya para el año 359 a.C., quien llevaba el mando de todo el reino griego era Filipo II, ¿no? Que un año después ya había logrado unificar pues casi todo el reino, ¿no? Y pues tenía nada más un objetivo primordial, ¿no? Darle a Macedonia una salida al mar, ¿no? El mismo problema que los pobres bolivianos. Ni modo, ¿no? Entonces, pues, el ejército de Filipo pues, estaba súper bien organizado, tenía una falange formada por infantes, o sea, tenía gente común, tenía pastores, campesinos, y una caballería que estaba compuesta por nobles, ¿no? Y pues, en las batallas se utilizaba esta famosa línea de la línea oblicua, ¿no? Ahorita nos contará un poquito el profe sobre ella, y a diferencia de otras ciudades, no perdían el tiempo con asedios muy largos, ¿no? Porque preferían usar máquinas de guerra de origen asirio, ¿no? También, pues, donde caía toda la lana y el billete para financiar todo esto, pues venía de las minas de oro del monte Pangeo, que estaba al este del río Estrimón, ¿no? Para que ustedes más o menos vean de dónde salía y lo que tenían que proteger. Filipo, el padre de Alejandro. Por Filipo, el padre de Alejandro, exactamente, ¿no? Un salto a 356 a.C., pues Macedonia inicia la tercera guerra sagrada contra los focidios, ¿no? Que los había acusado de haber profanado el santuario de Delfos, y luego en el 352 se quedan en Tesalia y en el 343 conquistan Tracia, ¿no? Entonces yo le estoy más o menos que se vayan imaginando cómo van ganando terreno, ¿no? Y pues llegamos a la gran jugada en el 338 a.C., cuando derrotan a los griegos en la batalla de Queronea, y pues la victoria se decide gracias a la caballería comandada por un jovencísimo, le ponen aquí, Alejandro, como dice el profe, hijo de Filipo II. Un año después, en el 337, pues empiezan a forjar las alianzas y nace así la Liga de Corinto, ¿no? Que estaba dominada claramente por Macedonia, ¿no? Por los macedónicos. Y pues todas las ciudades griegas se empiezan a unir, excepto Esparta, porque pues Esparta siempre tiene que ser única y diferente, según los espartanos, como siempre. Ya vamos a tratar temas de Esparta, porque Ya, también es algún una día. ciudad muy importante. Sí, con la guerra del Peloponeso también. Así es. Muy importante. Y pues la idea de esos carnales pues era conquistar Persia y liberar, ya saben que esta palabra es siempre hay que tomarla con un gramo de sal, a las ciudades griegas de Asia. Entonces pues la sede queda en Corinto y el rey de Macedonia fue nombrado líder vitalicio, ¿no? Entonces, pues, ¿cuándo cambia todo? Pues llegamos al 336 a.C., porque Filipo II le hicieron la morición, ¿no? Y Alejandro, con apenas 20 años, toma el trono en el 335 a.C. y pues tuvo que apagar rápidamente una rebelión en Tebas, Atenas y en el Peloponeso, ¿no? Y a consecuencia, pues destruyó Tebas y esclavizó a sus habitantes para que le quedaran claro, pues quién era el mero petatero, ¿no? Exacto. Sí. Y pues ahora sí, llegamos al 334 a.C. y Alejandro, pues empieza, el Alex, nuestro compa, empieza la campaña contra Persia. Para los griegos, pues era pues un acto de venganza casi, ¿no? Pero para Macedonia, pues era una oportunidad de conquista. Pues el ejército, según las fuentes, dice que tenía unos más o menos 30,000 infantes, 5,000 jinetes, y en mayo cruza el Helesponto y gana la batalla de Gránico. Sí, es Gránico, ¿no? El río Gránico, sí. El río Gránico. Y pues llegamos ahora sí a noviembre del 333, derrota a las tropas de Darío III en la batalla de Isos. Darío III, protagonista de nuestro capítulo pasado, ¿no? Si no me recuerdo, o el antepasado. Antepasado. El antepasado, ¿no? Y bueno, somete Siria, toma Tiro y después entra en Egipto, donde fundó la ciudad de Alejandría, ¿no? Yo aquí tengo también un poquito sobre, pues, qué estrategia fue la que
que se empezó a utilizar, ¿no? Como dijo el profe al principio, llegamos al mero año del 331 a.C., y Alejandro deja Egipto y regresa a Tiro, donde tenía pues estacionada toda su flota, ¿no? Desde ahí empieza, pues se lanza rumbo a Antioquía, cruza el valle del río de Orontes y llega al Éufrates a la altura del Tapsaco. Sí, es el Tapsaco, ¿no? Sí. El Tapsaco, y pues ahí decide plantar la bandera y fundar la ciudad de Niceforio para usarla como base militar y como almacén gigante para los suministros del ejército, ¿no? Fue justo en este mismo punto donde se entera ya que Darío estaba en Arbelas y que cruzó el Tigris y avanzó hacia el norte siguiendo la orilla oriental del río. Mientras tanto, pues Darío no se queda quieto, no se queda con los brazos cruzados y después de la derrota en Isos, reúne un nuevo ejército, parte desde Babilonia rumbo al norte, cruza la orilla del Tigris y sigue hasta Arbelas, donde instaló su depósito de suministros. Mira, mientras yo les cuento esto, esta vez se los prometo, mira, crucen el corazón. Les voy a poner un mapa para que vean en dónde están todos estos lugares que les estoy diciendo. Y pone su depósito de suministros y también su harén, ¿no? No podía faltar. Que también es un depósito de suministro. También es un depósito de suministros, exactamente, ¿no? Entonces luego mueve a su ejército hacia Gaugamela, que pues justo era el lugar perfecto para lo que quería, ¿no? O sea, él dijo, es una llanura gigante que me va a permitir a mí maniobrar con enormes fuerzas de caballería, y de hecho también está el chismecito aquí que dice que manda a nivelar el suelo completo y quitar todos los obstáculos, dejando Gaugamela ahora sí que como una especie de pista de carreras casi, ¿no? Así Sí, casi pelona, de billar, así mesa de casi billar. como mesa de billar, para pues utilizar sus famosos carros con guadañas en las ruedas, ¿no? Así bastante cinematográfico. Si quieres ya podemos entrarle a lo que Justo. vendrían siendo los tipos de ejércitos y Eso, cómo mero. se pelea cada uno, ¿no? Sí, sí. En el caso griego, bueno, perdón, macedonio, no confundir griegos con macedonios. Sí. En el caso macedonio, aquí hay una tradición que es de origen helénico, sí, griega, pero con la reforma que hace precisamente el papá de Alejandro, que es muy importante analizar, que es la falange, pero la falange en su versión macedónica. Digamos que tuvo un desarrollo, como digámoslo en términos de pokémoncísticos, una evolución. Sí, es una digievolución. Una evolución grado 3, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Hasta ese momento, en general en la península de los Balcanes, todas las tropas espartanos, macedonios, etcétera, peleaban en formación de falange. ¿Qué es una falange? No tiene nada que ver con los dedos, por si acaso los que no son de medicina. Tiene que ver básicamente con formaciones muy, muy apretadas de soldados, uno al lado del otro, con lanzas que avanzan en formación marcando el paso. ¿Ok? Esa es una falange. Sí. La falange griega tradicional tiene 8 hombres de frente por alrededor de 6 a 8 hombres de fondo. Ok. ¿Ok? Más o menos. 64 ponte máximo. Exacto. Eso es lo que se llama una unidad básica. ¿Ok? Por ejemplo, el ejército espartano en la batalla precisamente que mencionabas de Queronea, o también incluso en Platea, podría tener 5 o 6 de ese tipo de unidades. Digámosle unidades. El término griego era taxiarcai, pero no vamos a entrar en términos griegos porque la verdad es complejo. ¿Ok? Entonces, esa era la unidad básica. ¿Ok? Incluso en la Grecia clásica más tradicional, la caballería se usaba bastante poco. ¿Por qué? Porque obviamente nadie ha ido, que yo sepa, por lo menos no conocemos directamente cómo es el terreno de Grecia, pero sabemos que por las descripciones es muy montañoso, muy desértico, y por tanto el desarrollo de la caballería es bastante precario. ¿Okay? Eso implica entonces que las decisiones en las guerras siempre se hacían básicamente entre 2 falanges grandes. Lo que hace Filipo es darse cuenta que la falange es una formación muy buena en términos tácticos, pero que tiene una debilidad que es, por un lado, la imposibilidad de maniobrar de forma rápida en un terreno accidentado porque se fragmenta, y la otra es que la decisión, o sea, la victoria solo es posible sobre quien vence a la falange de la otra, generalmente por peso muscular. ¿Okay? Los que han jugado americanos saben muy bien que aguantando hay una pelea, hay que estar ahí apretando, y pues los que son más gordos, los más fuertes, son los que van a aguantar mejor el catorrazo, ¿no? Entonces lo que hace Filipo es decir, a ver, ¿cómo yo puedo evitar ese movimiento para que no digamos así, solamente me venza la fuerza muscular? Y lo que hace él es aumentar el tamaño de las lanzas. Sí. La lanza promedio griega, hasta antes de la llegada de Filipo, es de 1,50 m, de 1,80 m, 2 metros de largo. ¿Ok? Lo que hace Filipo es alargarlas hasta 7 metros de largo. Órale. ¿Ok? Y no solamente alarga las lanzas, sino que también aumenta el tamaño de las unidades.
¿ok? Las unidades hasta ese momento, esto lo dice el teórico de la época Asclepiodoto, ya digo que los griegos son complicados, por Dios. Bueno, Asclepiodoto entonces menciona que la falange macedónica tradicional tiene un frente de 16 hombres por 16 de fondo. O sea, duplicó la cantidad de hombres, ¿ok? La unidad básica tiene 256 unidades, o sea, perdón, soldados, ¿ok? Estos soldados son portadores de estas lanzas que se llaman zarizas, ¿ok? Las zarizas van aumentando y van dependiendo de la ubicación que tú tengas. La idea es que la primera fila, las primeros 5 filas estén de esta forma, se van intercalando unas sobre otras, se superponen las filas de lanzas y mientras más atrás esté, se van ubicando en ángulos de 45 a 70 grados hasta 90 grados. ¿Por qué hacen eso? Porque según, esto no está comprobado, pero según dice Asclepiodoto y otros autores antiguos, las formaciones macedónicas eran capaces de incluso frenar las lluvias de flechas por la superposición de las lanzas. No me consta, pero pues parece que así por algo lo alguna vez pasó, ¿no? Seguramente, quién sabe, pero no sabría decirte si eso es verdad o no, para que no venga aquí ningún hater a decir nada. ¿Okay? No, venga, ustedes dejen comentarios. Bueno, y el tema es que entonces esa es la unidad básica, la falange. Pero la falange macedónica además tiene otro elemento que es el que no tenían las falanges griegas tradicionales. ¿Cuál es ese elemento? La caballería. La caballería tesalia y tracia, que está al norte de Macedonia, es el único lugar dentro de la península de los Balcanes donde se pueden criar caballos porque son zonas más llanas y sobre todo hay mucho pasto. Los tracios y sobre todo los ilirios y toda esa zona del norte de Grecia eran pueblos que se dedicaban especialmente a la ganadería, no tanto a la agricultura. Por tanto, ellos aprenden a manejar los caballos prontamente, muy rápido. De hecho, los macedonios que toman su tradición no montaban ni siquiera con silla de montar, montaban en pelo o simplemente con un pedazo de tela encima. O sea, eran jinetes muy diestros. Porque además, y esto, paréntesis también mencionarlo, si ustedes lo ven, no lo crean, los estribos que nosotros conocemos para montar son desarrollos de los pueblos germánicos. Otro paréntesis, no pensar que los pueblos germánicos son bárbaros, ¿ok? Inventan los estribos alrededor del siglo IV, V después de Cristo, ¿ok? Entonces, si vemos una película de Alejandro Magno y vemos a Colin Farrell montando a caballo con estribos, ya sabemos que es mentira. Sí. Ya de entrada ya sabemos mal. ¿Ok? Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? La caballería de esta época es capaz de montar a pelo y, sin embargo, utilizar cargas de caballería muy, muy rápidas. Contrario a lo que habíamos visto, si se acuerdan, cuando hablamos de los... ¿cómo se llamaban los del norte de África? Se me olvidó el nombre. Ay, de Masinisa, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo se llamaban? Ah, bueno, ya me acordaré. ¿Nubios? No, no son nubios. Sí, bueno, Numidia. Númidas, eso, los númidas. Al contrario de los númidas, que los númidas pelean parecido a los persas, que arrojan flechas, lo que hacen los macedonios es utilizar lanzas de carga que se llaman contos y con eso entonces pues, traspasar básicamente a los enemigos, ¿ok? Entonces lo que hacen es lo que los digamos saberes militares actuales llaman el yunque y el martillo. Entonces, ¿qué pasa? El ejército enemigo se enfrenta a la falange y como la falange tiene unas formaciones tan compactas y tan difíciles de penetrar, entonces en lo que está tratando de romper la línea de frente, la caballería lo rodea y lo ataca por la espalda. Por eso es un yunque y un martillo. Sí. Esa es la técnica tradicional de los macedonios y es la que Alejandro va a usar una y otra vez. ¿Cuál es la forma de pelear de los persas? Los persas, ¿por qué fueron tan genios y cómo lograron construir, si no uno de los más grandes, el imperio más grande de la antigüedad hasta ese momento? Porque los persas eran excelentes jinetes. Tenían una capacidad de movimiento muy, muy rápida. Aprendía precisamente de los asirios y de los pueblos anteriores de las estepas. ¿Okay? Manejaban muy bien el arco. Eran muy buenos y diestros en el arte del arco. Y sobre todo también en la caballería. Entonces peleaban generalmente con ataques rápidos de caballería y usando mucho despliegue de flechas. ¿Okay? Entonces, como se pueden dar cuenta, son formaciones de lucha muy diferentes. Entonces, ahorita cuando hablemos ya directamente de la batalla, vamos a ver que el peso de la batalla directamente de los persas está concentrado en su caballería, que puede ser montada o puede ser de carros. Luego hablamos de lo que son los carros falcados, ¿ok? Donde, como se dice en mi tierra, la infantería persa, pues básicamente es arroz graneado, ¿no? O sea, está ahí porque... Pues, se ve bonita, ¿ok? Sí. Pero así entrar directamente al enfrentarse no lo es tanto. Más bien funcionaba como guardia, ¿ok? Y los famosos inmortales, por ejemplo, que tanto los
¿cómo se diría? Que tanto los tratan de mostrar como una unidad de élite, pues básicamente son como una unidad de infantería normal, que la diferencia que tiene es que está un poco más entrenada que el resto, pero la verdad es que el peso del ejército persa está concentrado en su caballería. Sí, ¿Ok? sí, sí, sí. Y justo siguiendo la coyuntura del profe, ya hablando del ejército persa, aquí es donde yo le quiero preguntar al profe, ¿qué onda con estas cifras y de dónde salieron? Porque dice, como ocurre frecuentemente con el tamaño de los ejércitos que combatieron en la época antigua, los historiadores modernos dudan de las cifras dadas por los historiadores antiguos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, porque según Arriano, el ejército persa estaba compuesto por 40,000 jinetes y 1,000,000 de infantes, 200 carros armados con guadañas y unos cuantos elefantes de guerra. Se los voy a poner así. Hasta la llegada prácticamente del desarrollo de la industrialización en el mundo, o sea, estamos hablando en el año 1800, así como dice la canción, Sí. en el año 1600, bueno, en el año 1800, el total de gente que habitaba el mundo era alrededor de 450, 500 millones de habitantes. Sí. El total del mundo. Sí, sí, sí. Cuando se supone que Cristo fallece el 33 después de Cristo en Jerusalén, el total de gente que habitaba el mundo, se dice por promedios, era de alrededor de 100, 180 millones de habitantes. O sea, ¿cómo va a haber 1,000,000 de habitantes en un espacio de 5 hectáreas? Sí, sí, sí. Y no, impresionante. O sea, por Dios. Sí. Y eso del lado de los persas, porque también dice que Marco Juniano Justinio comenta que eran del otro lado 400 los infantes, 400,000 los infantes, 100,000 los jinetes. Esos son las más laxas. Quinto Curcio Rufo refiere que costaba de 45,000 caballos y 200,000 hombres. Eso podría ser más realista. Un poquito más realista. Y Diodoro Siculo y Plutarco dicen que eran 1,000,000 de hombres en total. Nice. Ahí ya están estirando. Mira, aunque no lo creas, entonces hay que creerle a Rufo que era un romano, ¿eh? Ojo. Sí, Y a ojo. los romanos les encantaba también inflar las cifras, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo veremos después. Pero mira, a ver, pasamos a los historiadores modernos, un poco más modernos y modestos. También han estimado que el ejército persa estaba compuesto por unos 250,000 combatientes. Pero en total. Que ¿no? en total. Ujú. Pero también son un resto de combatientes, también son un resto de personas, ¿no? O sea, Es muchísimo. o sea, 1,000,000 es impresionante, pero 250,000, o sea, 1,000,000 falsos o 250,000 de verdad, ¿no? No, es que hay que pensar que, por ejemplo, para la época yo creo que el total de habitantes del Imperio Persa habrá sido 1,000,000, 2,000,000 de habitantes. Sí. Ok. De lo cual más o menos, bueno, pongámosle hasta 5, si le quieres incluir un poco más. Pero de esos 5 millones de habitantes, o sea, que haya 200,000 peleando ahí, es una Sí, brutalidad. una locura, una locura. Y dice, bueno, de estos 250,000 que dicen, tan solo 92,000 eran soldados propiamente dichos, ¿no? Ah. Entre los soldados profesionales, el ejército persa contaba con 5,200 mercenarios griegos, 10,000 infantes pesados y en la época denominados inmortales, que eran esos los que dices tú, ¿no? Ujú. Y además de unos 20,000 caballos que eran considerados propiamente como caballería pesada, ¿no? Ujú. Pesada como la que dice el Piolín, de 600. De 600 de kilos. 600 kilos, un Sí. caballo de 600 Caballos kilos. de ¿no? Fernando Botero, claro. Sí, 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 ¿no? Y dice, bueno, y ya el resto de los guerreros pues se consideran que eran reclutas ocasionales con cierto entrenamiento, arqueros y caballería ligera, y otros 22,000 combatientes fueron campesinos reclutados pues, así, a toda prisa, Leva. casi en leva, prácticamente sin entrenamiento, pues eran carne de cañón, bueno, no había cañón, carne de espada, casi que En este era caso carne de Sarisa, pero carne de Sarisa, pero dice que por lo que su importancia militar fue escasa y ni siquiera llegaron a combatir, puesto que huyeron a la Sí. vez que Darío, claro. Si te llevan ahí a la fuerza, oye, pues con permiso, ya me con voy. permiso ya me voy. Con claro. permiso ya me voy, con permiso ya me voy. Y ahora sí, pues ya, si ustedes ya saben, pues por qué se estaban agarrando a catorrazos y quiénes estaban agarrando a catorrazos, pues ahora sí, que empiecen los catorrazos, ¿no? ¿Cómo empiezan? Sí, a ver, principalmente para hacer un marquito Ujú. anterior a lo que habías mencionado, ¿por qué Alejandro, bueno, se supone que ya están viendo el mapa? Sí, sí. ¿Por qué Alejandro, en vez de irse directamente a Babilonia y atacar definitivamente después de la batalla de Iso, porque justo donde es la batalla de Iso es, como yo le digo, la axila, de donde dobla precisamente lo que ahora es Turquía y Ujú. Siria, esa esquinita, justo ahí es donde empieza un poquito más hacia el oeste, empieza el río Tigris, y ahí pues el Tigris ya es el Éufrates. El Éufrates ya es la entrada directamente a Mediterráneo. Babilonia y hacia lo que ahora es Irak, ¿no? Toda esa zona, que es el corazón del imperio persa. ¿Por qué Alejandro
no ataca ese Sí. lugar, ¿no? Pues muy sencillo, porque lo que tiene que hacer Alejandro es mantener las rutas de suministros que vienen desde Grecia, desde la zona de los Balcanes. ¿Y por qué entonces se va hacia la zona del sur y bordea lo que ahora es Siria, Palestina, Gaza, toda esa zona? ¿Por qué se va para allá y a Egipto? Pues porque ahí están las bases navales de los persas. Sí. Y los barcos persas entonces están atacando las líneas de suministro constantemente. Entonces lo que hace Alejandro es, por un lado, proteger sus líneas de suministros, derrotar sobre todo el asedio de Sidón y de Tiro y Sidón, que eso lo tenemos que tratar Sí, claro. en Testigos de Marte porque fue una genialidad. Y luego va a llegar a Egipto y se va a proclamar libertador de Egipto. O sea, Alejandro no solamente es rey de Macedonia, sino que también es faraón de Egipto. Sí, sí, Eso sí, poca sí. gente lo sabe. ¿Ok? De hecho, sus descendientes después van a ser los Sí, sí, famosos sí. reyes de Sí, Egipto sí, y ahí sí. está una tal Cleopatra. Ujú. Por eso vemos que Cleopatra no era de origen Sí, afroamericano sí, de sí. ningún tipo. ¿Ok? Pero bueno, cierro Pero, paréntesis. ¿Ok? Entonces, pasa esto. Y entonces ya cuando logra calmar esa situación, se va entonces ya ahora sí ya derechito a atacar la posición de Darío. Darío III. Este es el, ¿qué sería? Que venía siendo el nieto, bisnieto de Darío I, sí. que es el hijo, ¿sí? De Jerjes, el De famoso Jerjes. Jerjes que vimos en la batalla de Salamina, que está en su trono dorado esperando la victoria y luego... Estaría padre, ¿sabes qué? Hacer como un árbol genealógico de todos los capítulos que hemos hecho y cómo están conectadas cada una de las otras. Totalmente, sí, como el tipo Juego de Tronos, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Bueno, entonces, ya no les doy tanta lata, perdón. Entonces, llegamos, la base de Arbela le sirve, bueno, la ciudad es Arbela, pero el territorio donde se produce la batalla, la planicie, se llama Gaugamela, que es una derivación que hacen los griegos de otra palabra anterior de origen sirio, que es Gaumala o algo así. Y entonces, como suele pasar en toda la historia, cuando no Sí, sí, entiendes sí. bien una palabra, pues la adaptas Ah, a la lo que te compones suena, ahí, ¿no? sí. Por ejemplo, la palabra shitomatl, que dicen que es el shitomatl, pues es el famoso El jitomate. sí, Los sí. españoles escucharon jitomate, pues tomate, pues ya se llama Sí, tomate. pues ahí está. Sí, sí, sí. Punto. ¿Ok? Bueno, así lo hicieron los griegos también con la batalla de Gaugamela. Bueno, lo que sí sabemos, y esto sí lo podemos comprobar por términos matemáticos, es que el ejército de Darío, que trajo lo mejorcito que pudo encontrar en todo ese año 300, entre el 332 y el 371, la idea era arrasar a Alejandro, pero sobre todo en cantidad de masa. ¿Ok? El ejército de Alejandro había perdido efectivos, sí, pero tenía una cantidad bastante grande todavía de tropas que había recuperado, especialmente de caballería, que le habían ido llegando vía suministros y también reemplazos a nivel de su infantería, que es fundamental, como ya vimos. ¿Ok? Ahora, Darío, como tiene un imperio muy variopinto con muchas unidades diferentes, entonces él utiliza especialmente esta capacidad de la masividad como arma específica para poder derrotar a los griegos, en este caso a Alejandro. ¿Ok? Se sabe que el tamaño de la línea persa, al presentarse la batalla de Gaugamela, era de alrededor de 5 kilómetros de largo. 5 kilómetros de largo. Pensemos en esto, chicos. Una cancha de fútbol mide 100 metros de largo. O sea, ¿cuántas canchas de fútbol a lo largo? Sí. Para que más o menos, así en términos de aquí de la Ciudad de México, yo creo que sería desde el centro de la Ciudad de México, casi llegando, ¿qué les gusta? Parque Lira, Sí, sí, Chapultepec, sí, toda esa zona. Chapultepec, sí, sí. Toda esa zona para allá. Todo ¿no? Reforma. Básicamente todo reforma. 5 kilómetros. Todo eso era la línea persa, Wow. para que hagamos una idea. Sí, sí. Y la línea de Alejandro era la mitad, 2.5, 3 kilómetros de largo. ¿Ok? Imagínense esto en una mesa de billar, como bien nos dijiste, que los persas habían planificado, porque la idea es arrasar con todo a este, ¿cómo decirlo? A este niño que se Sí, quiere sí, sí. propasar contra el imperio más grande de la historia, porque de hecho a los reyes de Persia no se les decía rey de Persia, se les decía el gran rey o el Sí. rey de reyes. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Ok? Entonces, como este reyesuelo ahí perdido en zona bárbara, pensando como los persas, Ujú. se va a enfrentar contra el gran rey, ¿no? Entonces, le voy a dar un escarmiento de los buenos, Sí, decía sí, sí. Darío III. ¿Ok? Entonces, lo que hace Alejandro, que es muy hábil, se da cuenta que la única forma de poder enfrentarse a un ejército como el que tienen los persas es ubicar su línea no en forma paralela a la que él tiene de la misma manera, sino tratar de generar un movimiento
que evite que esa extensión que tiene le permita, digamos así, rodearlo. Porque ¿cuál es la idea de los persas? Pues la idea que tiene toda materia militar desde muy antiguo. Tienes una línea y por eso pones la caballería siempre a las alas. Esto se los digo, amigos, sobre todo si quieren jugar Rome Total War o todos esos juegos de computadora. Siempre la caballería va a las alas. ¿Por qué? Porque la caballería es rápida y te rodea. Entonces lo que iba a hacer Darío era eso, rodear a Alejandro con un ejército más grande y de esa forma entonces atacarlo por la espalda. Como Alejandro sabe que va a hacer eso, dice, bueno, si me quieres rodear, yo lo que voy a hacer es hacer que mi línea quede en posición oblicua. Entonces hace que su formación no quede en 90 grados recto, 180 grados, perdón, sino que quede en ángulo de 45, donde la caballería que él va a dirigir, que visto desde el ejército macedónico, se va a estar al lado derecho, dirigido directamente por la cabeza de Alejandro, con sus ejércitos, con sus tropas de caballería de compañeros, los etairoi, que se llamaban, que eran los mejores de la caballería, versus una línea de centro que va a estar dirigida especialmente ahí por Crito y otros generales, Ptolomeo, etcétera, otros de los grandes generales de Seleuco, perdón, otro de los grandes generales de Alejandro, que van a manejar y van a controlar la falange en el medio, y el ala izquierda, que es su segundo al mando, que es Parmenión, o Parmenio, como le quieran decir, que va a controlar la caballería del ala izquierda. ¿Ok? Entonces, imaginémoslo así. La línea entonces no es una línea recta, es una línea de 45 grados en donde la caballería de Alejandro está más adelantada. ¿Ok? Entonces nosotros si nos ponemos a mirar esto en el campo y no estamos en el carro de Darío, decimos, bueno, este tipo lo que quiere evitar evidentemente es que lo rodeemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos salir del error o caer en el error? Pues atacándolo directamente. Y eso es lo que quiere hacer Alejandro. No les voy a contar cuál es el plan de Alejandro hasta que lo vamos a ir contando poco a poco para que se vaya viendo la genialidad de Alejandro. Alejandro sabe que lo van a rodear. Entonces, ¿qué es lo que hace Darío? Ataca la línea más adelantada de Alejandro, que es la línea precisamente, que es el punto del ala derecha que controla Alejandro. Cuando Alejandro ve que la caballería persa se acerca, lo que él hace es tratar de rodearla. ¿Ok? Pero vayan poniendo mucha atención en esto. Cuando Alejandro va viendo cómo la formación de caballería de Darío, que está en la línea del frente, va abriéndose para perseguirlo a él, se va creando un hueco. Esto es una cosa de ajedrez, ¿no? Sí. Entonces, claro, Besos, que es el que, así se llama, no es que le ponga un nombre. Sus dos grandes generales son Besos y Maceo. Maceo ataca la ala izquierda a Macedonia y Besos ataca el ala derecha. Besos entonces avanza y va en formación, entonces directamente en contra de la caballería de Alejandro que se está abriendo. En el momento que Alejandro está abriendo la formación de caballería de sus compañeros, va avanzando también una unidad de infantería, los hipaspistas, que son una, digámoslo así, unidad de infantería de élite dentro de la misma tropa de la falange macedónica, ¿ok? Y van avanzando al pasito con él, ¿ok? Y en el momento en que Alejandro ve que ya la caballería de Besos ha avanzado completamente, ¿ok? Mientras está pasando esto, que ve que avanza completamente la caballería de Besos, él da la vuelta. Entonces deja de abrir la línea de la caballería y cuando ve el espacio, entra. Como una espada así cortando, imagínense un cuchillo caliente cortando la mantequilla y dice, voy a entrar por ahí. Ahora, ¿cómo es posible que solamente en un movimiento haya quedado tan desprotegido Darío? ¿Por dónde está el otro error de Darío? Sí. Los carros falcados que estábamos mencionando, que son básicamente, imagínenselo, si han visto la película de Ben-Hur, saben muy bien de lo que hablo, son carros que están tirados por dos caballos, que tienen una auriga, o sea, una persona que los controla, y otro que tiene o generalmente un arco o una lanza, ¿ok? Que además de las ruedas tienen guadañas, literalmente de estos que se usan para cegar el pasto en el campo, que son, mientras giran van moviéndose así, imagínenselo como unos ventiladores, pero con navajas. O sea, lo que agarran lo cortan, ¿ok? Y la idea es que estos carros entonces van a, como Darío sabe que la parte más dura del ejército falangítico es pues el centro, dice, estos se van a aterrar cuando les mande mis carros por el frente y tengan las guadañas por el frente, ¿no? Alejandro sabe que Darío, porque cuando llega al campo había limpiado todos los abrojos y las cosas que habían en el terreno, lo había limpiado, sabe que va a usar este tipo de carros. Entonces dice, los caballos, y esto también se lo digo a ustedes amigos, sobre todo a los que creen que los caballos pesan 600 kilos,
son animalitos muy inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro? Sabe que tenía su gran amigo caballo Bucéfalo. Sabe que los caballos, cuando ven huecos o espacios en cualquier línea, se van hacia allá. ¿Por qué? Por un instinto. Sí. Porque siempre quieren salir, porque no quieren morir. Nadie quiere morir. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, ellos ven los huecos y se van hacia los huecos. Por más que los aurigas los lleven hacia otro lugar, se van hacia los huecos. ¿Qué hace la falange macedónica? Algo que ya había hecho nuestro querido amigo Publio Cornelio Escipión en la batalla de Sama. Cuando ve que vienen acercándose los carros, imagínenselo así, un chiflido, y se abren las líneas de falanges para que pasen los caballos como si fuera un paseo. Sí. Y mientras van pasando los caballos, aparece lo que se llama en las tropas griegas los peltastas, que son la infantería ligera, y mientras van pasando, imagínense, como se dice en mi tierra, les hacen callejón oscuro. Sí. Les van dando de lanzas, de piedrazos, de todo, claro, y evidentemente pues los caballitos los alcanzan a agarrar, y antes de que el carro logre cortarle la cabeza a alguien o lo que sea, pues con la lanza de 7 metros, ya lo levantaste. Sí. Pues ahí quedó la superarma de Darío. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La falange ha frenado el avance directo de los carros que estaban delante de Darío y Besos ha abierto toda el ala izquierda de los persas. Por tanto, queda un hueco de esos 5,5 kilómetros de largo, queda con por lo menos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de hueco de espacio para poder entrar. Sí. Alejandro, sabe que si no ataca directamente la figura de Darío, su ejército no va a poder aguantar el ataque de los persas por masa. Entonces tiene que atacar rápido. Entonces, mientras está pasando los carros y mientras está abriéndose el hueco en el espacio que les estoy mencionando, entonces Alejandro da la orden a sus compañeros, a sus camaradas que son, imagínate, los 70, 80 personas a caballo, y le dicen, vamos de frente. Y cuando dicen vamos de frente, literal es irse de frente en contra de Darío. Sí, por él. Por él, exactamente, en el centro de la línea. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la jugada de Alejandro fue tan maestra que por un lado limpió el centro y además el ala izquierda completa para dejar a Darío desprotegido? Porque los que lo rodean son estos inmortales, que son esta infantería que según es pesada, pero la verdad es que la carga de caballería de los compañeros no la aguanta nadie en la época. Sí. Entonces avanza Alejandro y claro, va directo contra Darío. ¿Y qué es lo que hace Darío? Aquí la batalla se acaba. Sí. ¿Qué hace Darío? Cuando ve que Alejandro ha roto la línea, pasa entre medio de su caballería y de los carros que no sirvieron absolutamente para nada y lo ve corriendo hacia él, lo único que atina a hacer es agarrar el carro, dar la vuelta y salir corriendo. Sí, vámonos. Patitas, ¿para qué las quiero? Se dice, esto lo dice Arriano, que los únicos muertos que tuvo directamente Darío, que mató él, fueron a los pobres hombres que estaban protegiéndole su retirada con el carro que traía. Sí. ¿Ok? Para que nos demos cuenta lo cobarde que era Darío, ¿no? Y entonces Darío sale huyendo. Y imagínense esto. Es una batalla de la antigüedad. Tú estás peleando por un tipo que según es un dios o algo por el estilo y de repente ves que pasa algo y sale corriendo. Y tú es como... ¿What? Sí, pues ya espérame, ya se fue, ya se fue. Acabó, entonces esto es como, bueno, se va él, pues nos vamos todos, ¿no? Y empieza la desbandada, se empieza a ir todo el centro persa y claro, Besos queda como, me voy, pues, sí. ¿no? La única parte donde la batalla pudo haber cambiado es en el ala izquierda. Se nos está olvidando el buen Parmenio, ¿no? Bueno, Parmenio está aguantando el choque directamente de la caballería de Maceo. Y es tan fuerte el choque, porque la caballería persa, como les digo, era una buena caballería, es tan fuerte el choque de Maceo que lo que hace es no solamente casi vencer el ala izquierda de Parmenio, sino que incluso rodearla. Pero lo chistoso es que los soldados de la caballería de Maceo, en vez de rodear a Parmenio y separarlo de la línea del centro, siguen derecho y se van directo hacia el campamento de Alejandro para saquearlo. Sí. O sea, se van de la batalla, se van a saquear el campamento. Bueno, algo nos llevaremos. Algo nos vamos a llevar de aquí. Se va la luz en el Electra que llegan todos, güey. Claro, aunque sean cabellos de Macedonio o lo que sea, me lo voy a llevar, ¿no? Claro, y entonces dejaron desprotegida la línea y fue como... Bueno, ¿y entonces qué? Y claro, y entonces, ¿qué ocurre? Cuando Alejandro se da cuenta que ha vencido a Darío y que lo ve corriendo, dice, pues voy a él, ¿no? Pero justo llega Filotas, que es el hijo de Parmenio, y le dice, Filotas, oye, espérate, porque mira, no sé si alcanzas a ver allá la formación en la izquierda, pero Parmenio está, pero así
perder la línea. Y si se pierde la línea, el problema que pasaba es que se mete toda la caballería por el flanco, recordemos. Ya que estamos aprendiendo cosas aquí en este podcast, las falanges son muy buenas de frente, pero de costado, pues Sí, como... no, pues sí. Sí, ¿no? Como bien nos dijeron los romanos, de costado las agarra cualquiera. Sí. Entonces, ¿qué estaba pasando? Si Maceo lograba entrar por el flanco, se iba a romper toda la Todo. línea macedonia. Entonces, claro, Alejandro queda con este. Esto lo representa muy bien la película de Oliver Stone, de Alejandro Magno, precisamente, muy bien. Cuando le dice precisamente Filotas, ¿no? Alejandro, mi padre está a punto de morir, no sé qué. Y su amigo, creo que es Clito, le dice, o no, Casandro. Casandro le dice, Alejandro, si persigues a Darío, vas a perder tu ejército. Y Alejandro le contesta, claro, pero si lo agarro, me gano un imperio. Sí, Y pues entonces sí. todos se quedan como, bueno, Bueno, elige o tu Chichampú. imperio, claro. Y al final fue como, no, ya, saludos a Parmenio. Claro, regresa con su caballería de compañeros, da la vuelta y ataca a Maceo por la espalda y pum, se acabó la batalla. Sí, ya llegó Darío, pobrecito, un pan para el susto le dieron ahí. No, Darío ya estaba corriendo todavía cuando pasó todo esto. O sea, hasta para la plática le dio a Alejandro para seguir corriendo el otro. Sí, hasta venían ahí gritándole, donde te vuelva a ver, claro, y pero... no regreses, ¿no? Exacto. Oh, qué bárbaro, y de verdad, o sea, justo, o sea, yo aquí tengo las consecuencias de la batalla y las cifras que se estima que se perdieron. Obviamente, las primeras cifras que voy a decir son descabelladas, ¿no? Dice, las cifras exactas de muertos de la batalla son prácticamente imposibles de saber. Para empezar, porque, pues justo, empezó la desbandada y quién sabe dónde fueron para todos, ¿no? Las fuentes antiguas dan números así. Descabellado. De locos. O sea, algunos hablan de 300,000 persas muertos. Escucha esto. 300,000 persas muertos frente a apenas 100 macedonios. Ah, sí, claro. ¿No? No, es que Y 1,000 caballos perdidos, ¿no? Claro, es que la Liga de la Justicia contra DC Comics, ¿no? Algo así. ¿no? Justo. Fue en los Avengers, ¿no? Casi, Exacto, ¿no? no, Dice, otros cálculos más moderados bajan la cifra de 210,000 persas y 5,000 macedonios. O sea, tampoco. No, tampoco. Tampoco, o sea, tampoco. O sea, es imposible de precisar, ¿no? O sea, ya después de la victoria, o sea, no se sabe cuántos se perdieron. Las estimaciones ahorita se las doy, las busco en lo que el profe les cuenta también un poquito sobre las consecuencias, pero lo que sí se sabe es que después de la victoria, pues Alejandro sale de Arbelas rumbo a Babilonia, donde ahí pues llega y ordena reconstruir el templo al dios Marduk, toma Susa. O sea, justo, él aprovechó. Dijo, bueno, ya que están... Ya, el imperio no huyendo, tiene emperador, pues ya, me lo pues ya quedo. me lo quedo con todo, amigo, ¿no? O sea, Con todo y la familia, ojo. sí. Se llevó el harén completo, se llevó todo, Todo, ¿no? Te digo, llega a Susa y ahí en Susa se lleva nada más y nada menos que 120,000 talentos. Un talento en la época equivale más o menos a 30 kilos de algo. A ver, vamos a 120,000 talentos en dólares hoy. A ver si no está muy devaluado el talento. No. Está del talento. Pero dice que son más o menos Sáquensele. 46,000 millones de de dólares. O sea, la deuda de Estados Unidos en guerra, yo creo. ¿Cómo crees? Y se lo robó. ¿Y se lo robó, sí? Y se lo robó. Bueno, o sea, una fortuna obscena, ¿no? Después llega, conquista Persépolis y ahí, pues justo en un acto simbólico de venganza por el sacrificio de Leónidas en Termópilas, incendia el palacio de Jerjes y pues, o sea, literalmente ahí es cuando llega y le prende fuego al símbolo de poder persa. Al del rey Jerjes es como, pues, ¿sabes qué? Ahí está, te prendo en fuego, ¿no? Grecia ha vencido. Grecia ha vencido casi, ¿no? Justo ya para en un año después, en el invierno del 330 a.C., pues sale de Persépolis hacia Ecbatana, donde se hizo con otros 180,000 talentos. O sea, primero 120,000 talentos, luego 180, no, o sea, le robó No, pero lo es que no traía puesto. había mucho dinero en Persia. O sea, tienes que pensar que Sí, pues, comercia con la India, con China, con parte del Mediterráneo. Tiene todo el comercio hacia el interior de Egipto. O sea, tiene muchas redes de comercio. Sí. O sea, es mucho el dinero. Y lo otro que hablando en tema de lo que pasa después de la batalla directamente, Alejandro no solamente queda como el genio de la guerra hasta el día de hoy. O sea, está
Bueno, hoy no está Bonnie aquí porque pues ya lo dejamos al otro día, porque uno es Napoleón ¿Un Napoleón? y el otro es Alejandro Magno. Sí. O sea, tienes que pensar en esto. Su ejército estaba casi en inferioridad de 3-1, según otros 4-1. Sí, sí, sí. Y venció todas las batallas que peleó, todas. Sí, que no se les olvide. Exacto, que no se les olvide. Porque Napoleón perdió batallas, Sí. perdió Waterloo. Pero a Alejandro lo que lo derrotó fue la malaria. No, y Waterloo fue todos contra él. Exacto, todos contra él, además. Y perdió. Y, o sea, Alejandro, es justo, fue víctima de sus circunstancias, Exacto. ni modo, ¿no? Le pasó lo mismo que seguramente a muchas de miles de personas en ese entonces, En ¿no? ese entonces, Pero ¿qué claro. pasó con Darío, no? Pues finalmente, después de correr, porque me lo imagino corriendo a sus dos patitas, 585 kilómetros en 11 días. O sea, venía... Pero en friega. Venía en friega. O sea, el pobre güey venía corriendo por su vida. O sea, de verdad, o sea, ahorita recorrer 585 kilómetros en 11 días sin un medio de transporte motorizado es una locura. Es Ni en una un locura. Ferrari, ¿eh? No, nada. O sea, ¿no? Pues da con él, o sea, Alejandro lo persiguió hasta Darío, pero pues ya cuando llegó se enteró que el rey persa ya había sido asesinado nada más y nada menos que por besos, ¿no? Ya se le habían adelantado, le quitaron el gusto, ¿no? Pero pues ahora sigue con su muerte, Alejandro cumple el gran objetivo que era pues dominar el imperio persa y controlar pues a las satrapías orientales, o sea, ser el dueño del mundo, casi. No, pues espérate, porque lo que él dice ya, pues sí, murió Darío, me quedo con el territorio, pero ¿cómo sé yo que lo que dijo Aristóteles, porque esto no lo hemos contado, pero ¿Sí? Aristóteles fue el maestro de Alejandro, y según Aristóteles, el mundo llegaba hasta donde llegaban los persas, ¿no? Y entonces dijo, ¿será verdad eso? Y va con su ejército como si fuera un explorador tipo Stanley Sí, o sí, tipo sí, sí, Colón sí. y dice, no, vamos a ir a la India. ¿Y por qué? Pues porque quiero conquistar la India también. Porque también. Ok, sí, bueno, va. Y va a la India y, bueno, spoiler alert, Ajá. y pelea la famosa batalla de Lidaspes, que también la gana, ok, pero esta es una de las pocas veces en la historia donde tenemos estos ejemplos de soldados o de grupos de personas que se rebelan literalmente contra, pues, digámoslo así, tiranos, ¿no? Porque literalmente ya los macedonios, después de la batalla de Lidaspes, estaban hartos de conquistar cosas. Sí, ya. O sea, ya es como mucho, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué Ya tanto? estoy Ya cansado, no quiero jefe. seguir conquistando Estoy cosas, ya cansado. estoy harto, Sí, ¿no? sí. Ya me aburrí de ganar cosas, Ajá, ¿no? sí. Entonces, como ya, me quiero ir a mi casa, Sí. ¿no? Y literalmente a Alejandro le hacen una rebelión en el ejército y le dicen, bueno, ya, está bien, pues nos regresamos, ni modo. Nunca voy a poder conquistar el mundo. Alejandro realmente quería conquistar el mundo, chavos. Ok, o sea, para que vean la grandilocuencia. Sí. ¿Y qué pasa? Pues Alejandro, en forma de venganza, ok, con su ejército que no lo quiso seguir a conquistar el mundo. Por un lado, una parte del ejército se regresa vía escuadra con Nearco, que es uno de sus generales, se va por mar desde el río Indo hacia Babilonia, y el otro porcentaje del ejército se va por el desierto. Y cruzan el desierto. Y lo hizo a propósito para que estos cabrones, perdone la expresión, que eran sus soldados, se hubieran arrepentido de no haber querido seguir avanzando hacia la India, que era una tierra mucho más fructífera. Ay, muy a gusto que le traían su agüita. Dicen, esto lo dice Arriano y también lo dice Curcio Rufo, dicen que le traían su agüita, pero él agarraba el casco con agua que le traían y lo aventaba al desierto para decir, a mí me mantiene nomás mi padre Zeus. Si será cierto o no, yo no sé. Pero lo que sí sabemos es que esa tropa de Alejandro que quedaba después de la batalla de Lidaspes, por lo menos un tercio falleció en esa travesía en el desierto. No manches. Sí. Perdió más ahí que en la batalla de Gaugamela. De hecho, sí. ¿No? Mucho más. No, una locura, sí. Y yo justo acabo de buscar un dato curioso rápido. Pues ahorita el profe nos contaba de la película de Ben-Hur, ¿no? De los carros, sí. De los carros, ¿no? Ujú. La carga de la película de Ben-Hur, que se la recomiendo mucho, porque aunque no les gusta la historia, cinematográficamente es un hito del cine. ¿Por qué? Porque la carga de caballos de la película de Ben-Hur, creo que hasta El Señor de los Anillos, si no mal recuerdo, fue la carga de caballos más grande que se ha visto en una película siempre, ¿no? Y tenía nada más 2,500 caballos. A comparación
De los 7,000 jinetes que había en Gaugamela y los, bueno, más bien, o sea, algunos números del ejército de Alejandro Magno nada más había 7,000 jinetes y de Darío III se estima que entre 12,000 y 15,000 Y 15,000 jinetes. jinetes. Ustedes vayan por favor a ver esa escena de esa película y vean cómo se ven 2,000 caballos y luego digan, a ver, cómo se ven 15,000. Claro, Pa' porque que por vean. ejemplo, en la película de Oliver Stone, creo que es de 2004, la de Alejandro Magno, que todo el mundo odia a Colin Farrell porque se tiñó el cabello. Sí, sí. Yo la verdad les recomiendo, honestamente, la película puede estar mala o buena como ustedes quieran, pero esos 6, creo que son 6 u 8 minutos que dura la batalla de Gaugamela representada por Oliver Stone, para mi gusto como historiador, y lo digo como señor doctor, es la mejor representación de una batalla de la antigüedad que se ha hecho en el cine. Ok. Esa es la mejor. Ya. La segunda mejor, para mi gusto, es la que hizo Stanley Kubrick en Spartacus. En Espartaco. Sí, sí, Ujú. sí. No, vayan. La Sí. gran recomendación. Yo quiero ya acabar este capítulo, llegar a mi casa mañana y poner esas películas para de verdad ver esta locura. Si el profe lo dijo, háganle caso al profe. Por eso estamos aquí. Háganle caso. Aquí somos testigos de Marte. Por algo lo sabe. Clarividencia. Y así ya para terminar con un dato curioso como me gusta a mí, tengo aquí Adelante. un dato curioso que hice, un dato curioso para cerrar. Una disposición de tropas muy parecida a la que usó Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela fue empleada más tarde en la batalla de Magnesia por Exacto. Lucio Cornelio Escipión Asiático, que era Asiático. el hermano de Escipión el Africano, quien le dan el consejo táctico que necesitaba para vencer al rey Antíoco III el Grande y sus catafractos. ¿No? O sea, le dieron el tip así de que, oye, pues esto ya pasó, funcionó así, lo replicó y funcionó. Y fue una race. Y fue una raza. Sí, sí, Ya sí. después les platicaremos. Es buena la batalla de Magnesia, no la tengo muy presente. No, y de hecho poca gente la conoce. Yo la trabajé en un articulillo que hice hace unos años cuando era un chavillo chaval. de maestría. Pero sí, con gusto la tratamos porque ahí ya no es solamente el enfrentamiento de los, digamos, de los modelos orientales y occidentales que se enfrentan. Porque aquí lo interesante es que, Antíoco asume, o sea, tiene la tradición del ejército de macedónico, pero además tiene la tradición del ejército persa. Sí, sí, sí. Entonces fusiona cosas y los romanos, pues que ya le habían ganado a Aníbal y ya le habían ganado a Pirro, que era otro heredero de la tradición de Alejandro, pues le da la vuelta a todos. Por eso Roma es tan grande, por eso tenemos aquí nuestros amigos siempre representándolos como los grandes testigos de Marte, por no Sí, sí. decir los hijos de Marte en Los este hijos caso. de Marte, casi, casi, sí, ahora sí. Hombre, pues qué buena manera de cerrar, qué buena manera de cerrar, ¿no? Ujú. Pues yo creo que hasta aquí la dejamos el día de hoy. Estuvo buena. Estuvo Sí, buena. yo les quisiera recomendar un Bien. par de libritos, sí, porque ya saben que yo siempre también Bien, recomiendo bien, bien. libritos. A ver, de la tradición clásica sobre la batalla de Gaugamela, últimamente lo interesante es lo que está haciendo el profesor Rodríguez Monedero, Alfonso Rodríguez Monedero, Alfonso o Alberto, no me Ujú. acuerdo bien, profesor español, muy interesante. Tiene una conferencia muy bonita que pueden ver de la Fundación Juan March en YouTube. Es una conferencia que dura hora 30, pero la verdad es que está muy interesante, que se les recomiendo que la vean. Y en términos de libros, pues está el doctor Quesada, el doctor Fernando Quesada de España, y también uno que nunca está de más revisar, clásico de la historiografía militar, que es el alemán Hans Delbrück. Órale. El señor Hans Delbrück, que es uno de los clásicos por mí, según lo que yo vi en mi tesis, es el origen prácticamente de toda la historiografía que conocemos militarmente. Delbrück también hace un análisis muy interesante sobre la batalla de Gaugamela y es el primero que empieza a decir, a nivel de toda la historiografía y la tradición historiográfica, valga la redundancia, que pues las cifras de Curcio Rufo, de Arriano y de la mayoría de Plutarco son fake. Básicamente. Básicamente. Pues sí, esas descripciones las encontrarán también. Estaría para empezarlas a poner en la descripción del capítulo, a lo mejor con un link, para que puedan nada más ustedes bajar tantito con su dedo índice, picar un botón y llegar ahora sí a la fuente para que el tiempo no sea un impedimento para que sacien su curiosidad de estos bonitos temas. Claro que sí. Amigos, acuérdense que los queremos mucho. Gracias por todos sus comentarios. Viene ya el final del año y con el final del año, capítulo especial navideño. El siguiente capítulo va a estar bueno. Los gorros al menos. Los gorros al menos. Pues, ¿puede ser la batalla de Navidad? No.
Hay una batalla de Navidad, ¿no? Pero bueno, todavía una, falta, todavía falta. hay una bonita escena que me gustaría tratar para el tema de la Navidad, pero no vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer spoilers. Aunque yo creo que los que les interesan esos temas ya saben de qué estoy hablando. Exactamente. Entonces, amigos, acuérdense que los queremos mucho. Gracias por sus comentarios y acompañarnos. Y pues, salve Marte. Salve Marte. Adiós.